Hola jóvenes de 11º grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Hoy en el espacio curricular de Física 4, el contenido es fuerza eléctrica. Nos vamos a centrar en la definición y algunos ejemplos de la vida cotidiana. Les habla el docente Javier Francisco Escoto Cornejo. Las expectativas de logro de esta clase son las siguientes. Conocer el concepto de fuerza eléctrica, así como sus características, e identificar los diferentes ejemplos sobre fuerza eléctrica que se presentan en la vida cotidiana. Los saberes previos que tenemos que tomar en cuenta son, por ejemplo, ¿qué es la electrostática? La electrostática es una de las ramas de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. Las cargas eléctricas son las propiedades que tienen la materia de forma de que esté intrínseca, es decir, la magnitud de electrificación de cada cuerpo. ¿Qué es exactamente la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es la fuerza que aparece o nace entre dos o más cargas, cuyo módulo, que es la dirección, va a depender del valor que posean estas cargas y además de la distancia que existe entre ellas separándolas, mientras que el signo va a depender de cada una de las cargas. Recordemos que estas cargas se encuentran como propiedad intrínseca de una materia o de un cuerpo o partícula. ¿Cómo se origina la fuerza eléctrica? Para entender cómo se origina debemos saber que la materia está formada por átomos, los cuales tienen un núcleo de protones y neutrones. En la periferia o en la corteza del átomo están los electrones, los cuales pues están en órbitas alrededor del núcleo. Los electrones de las órbitas más alejadas pueden dejar al átomo y unirse a otro que esté más cercano. El átomo que tiene un electrón menos está cargado de forma positiva y el átomo que tiene un electrón más tiene carga negativa. Como podemos observar en la imagen, existen dos átomos, uno le regala un electrón al otro y ahí es donde se forman dos cargas diferentes, una positiva y una negativa. Las características de la fuerza eléctrica las vamos a enumerar de la siguiente manera. La número 1 podemos decir que necesita de la interacción de por lo menos dos partículas para que la fuerza eléctrica exista. Hay dos cuerpos, tenemos la carga 1 y la carga número 2. No vamos a definir qué carga tiene, si es negativa o positiva. Para diferenciar ambos cuerpos o ambas cargas, vamos a determinarlas con la letra Q minúscula y con el número 1 para una y el número 2 para la otra. Es directamente proporcional, es decir, la fuerza eléctrica, a la magnitud de estas cargas. Si ambas aumentan, pues la fuerza va a depender de ellas. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separan las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una distancia dada entre ambas cargas y cuando éstas se acercan, la fuerza será mayor, pero cuando estas dos cargas se alejan, la fuerza será menor, ya que la interacción es bastante corta, a diferencia que cuando están cercanas. Es una fuerza que deriva de un potencial y puede ser atractiva o repulsiva. Eso va a depender de la carga de ambas, si es positiva o negativa, para que pueda resultar de atracción o repulsión. Cumple con lo que es el principio de superposición, dependiendo del medio en el que estén inmersas las cargas. La fuerza eléctrica se define gracias a una fórmula matemática, donde decimos que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre el cuadrado de la distancia. La letra F significa fuerza eléctrica,
la cual se mide con los newtons. La letra Q minúscula número 1 y número 2 representa a las cargas, es decir, a la magnitud de las cargas, y esta se mide con los columbios. La letra R minúscula indica la distancia, lo cual pues lo medimos con los metros. Y la letra K minúscula es una constante que ya está definida. Es igual al 9.9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados entre columbios al cuadrado. Podemos ver que la constante básicamente nos sirve para obtener la unidad de newtons. El comportamiento de la fuerza eléctrica se va a definir de tres tipos de casos. El caso número 1, cuando hay dos partículas con diferente carga, una positiva y otra negativa. ¿Qué sucede? ¿Por qué exactamente con dos cargas? Esto se define ya que la fuerza eléctrica es unilineal. Tenemos aquí entonces una carga positiva y otra negativa con cierta distancia. ¿Qué sucede en este caso? Como son de dos cargas diferentes, entonces hay una fuerza de atracción. Independientemente de la distancia que tenga, hay cierta fuerza de atracción para que puedan unirse. En el caso número 2 es cuando hay dos partículas que ambas tienen carga positivas. Tenemos aquí una positiva y otra positiva, siempre a la misma distancia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ambas cargas sean positivas? Es bastante simple. Hay una fuerza de repulsión, se van a repeler. En el caso número 3 es cuando hay dos cargas negativas. Notamos entonces las dos cargas negativas a la misma distancia y igual que en el caso número 2, ambas se van a repeler, es decir, hay una fuerza de repulsión. Esto lo podemos concluir de la siguiente manera. Las cargas que tengan diferente generan una fuerza de atracción, en cambio las cargas iguales generan una fuerza de repulsión. Esto me va a servir a mí a la hora de resolver ejercicios. Hay diferentes tipos de fuerza. Tenemos la fuerza electrostática, que incluye las cargas sin movimiento generando lo que es un campo eléctrico. La fuerza electromagnética, que es aquella donde las cargas son el movimiento que generan campos eléctricos dependiendo de la forma del movimiento. Y tenemos la fuerza electromotriz, la cual es la fuerza con la que la corriente eléctrica completa un circuito. Estas se mantienen en diferentes tipos de situaciones, dadas las circunstancias. Vamos a analizar algunos ejemplos de fuerza eléctrica. El primer ejemplo lo podemos descifrar de la siguiente manera. Es la fuerza eléctrica que origina e impulsa lo que es y da origen a los rayos. Sí, esos rayos que se dan en una tormenta eléctrica. Otro ejemplo podemos darlo cuando la fuerza eléctrica es capaz de funcionar los electrodomésticos cuando los conectamos al tomacorriente. Como sabemos, en un lado está la parte negativa y en el otro está la parte positiva para generar así una fuerza eléctrica. Si frotamos un globo o un peine con nuestro cabello y cortamos pedacitos de papel, los acercamos a estos pedacitos de papel que acabamos de cortar, entonces se va a generar una fuerza eléctrica. Esto debido a que se está realizando una fuerza electrostática, que es un tipo de fuerza eléctrica. Si caminamos en medias sobre una alfombra peluda, al rato empezaremos a escuchar como pequeñas chispas en nuestro cuerpo. Esto ocurre debido a la fuerza eléctrica. También podemos verlo, ese pequeño fenómeno, cuando nos acercamos a un aparato metálico.
Las conclusiones para el tema son los siguientes. La fuerza eléctrica va a depender del valor que tenga la carga y de la distancia que se encuentra separándolas. Cuando nos referimos a dos únicas cargas, la dirección que tiene la fuerza eléctrica es de forma colineal a la recta de que las une. El sentido que tiene la fuerza eléctrica entre dos cargas es de repulsión cuando poseen el mismo signo y de atracción cuando tienen signo contrario. Toda la información fue obtenida gracias al libro de Física Universitaria, volumen 2, y al libro de Física para Ciencias e Ingeniería, que son libros muy buenos para este tema. Muchas gracias por su atención.